Ya santo, podemos congregarnos los días miércoles. Amén. Entonces tenemos la palabra en el libro de Mateo, ahí en el capítulo 10. Mateo capítulo 10, vamos a leer el versículo 34 al 39. Vamos a poner mucha atención a esta palabra, que Dios guíe mi vida, que el Espíritu Santo me dé sabiduría, unción y gracia para poder hacerle entender a ustedes, también para mí, lo que el Señor realmente quiso decir en estos textos por su palabra. Amén. Entonces dijimos en Mateo capítulo 10, versículo 34 al 39. Y arriba, al leerlo en su Biblia, dice, no sé, aquí en esta dice, Jesús causa de división. Amén. Leemos entonces su palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida, por causa de mí, la hallará. Ya sé lo que usted está pensando. Lo mismo que pensé yo cuando nos vendía yo la Escritura. ¿Por qué el Señor dice esto? ¿No es cierto? Al leerlo, Jesús está diciendo eso. Dice arriba, Jesús causa división. Pero sí, la Biblia, como siempre lo he dicho, nunca se contradice en la palabra de Dios. Dios es justo, es un Dios bueno, amoroso, y Él nos va a decir por qué razón Jesús dice esto. Antes que nada, quiero decirle que hay una alabanza que me gusta mucho, a ustedes también les va a gustar. Se llama "Sí vale la pena". ¿Y vale la pena seguir a Cristo? Sí, vale la pena. Vale la pena seguir al Salvador, al Mesías, a Jesús. Seguir a Cristo significa esforzarse por ser como Él, obedecerlo en toda su palabra y vivir de acuerdo a su palabra. Hacer de Jesús nuestro jefe. Seguir a Cristo significa ponerlo como el Señor de la vida, de tu vida, de nuestra vida, haciendo cada decisión y sueños y anhelos que tenemos todos se filtren y se concreten a través de su palabra. Tener amor por los demás. Los seguidores de Cristo deben estar dispuestos a sacrificarse por los demás, tal como Jesús lo hizo por ellos y por nosotros. Imitar el ejemplo de Cristo. Los seguidores de Cristo deben procurar imitar su sufrimiento por los pecados. O sea, debemos sufrir por los pecadores. No como lo hacen en alguna religión y tradición del mundo, que golpeándose y maltratándose en su cuerpo físico, piensan que van a tener perdón de pecados. Debemos procurar imitar a aquellas personas que por sus faltas, aflicciones y enfermedades de las personas, afligirnos por ellos también. En eso debemos imitar, afligirnos por los que están enfermos, por los que tienen problemas físicos,
problemas mentales, depresiones, angustias. Debemos los cristianos preocuparnos. Debemos buscar oportunidades de servir al prójimo, no solo en forma física. Debemos orar por ellos. Orar es conversar con Dios y decirle qué problema tiene el hermano, el amigo, el vecino, el familiar, para que Dios obre. Debemos orar, estudiar las Escrituras, obedecer la palabra de Dios y de su Hijo Jesús. Adaptar la conducta y la vida a la del Salvador. Debemos esforzarnos en cambiar y adaptar nuestras acciones, conductas de la vida que traíamos a una nueva vida en Cristo. Y vamos a ir conociendo al Salvador, a Cristo Jesús. En resumen, el que quiera seguir a Jesús tiene que negarse a sí mismo. Su yo, su ego, su orgullo, sus placeres, su mal hábito, su manera de hablar. Como algunos dicen por ahí, a mí me la hacen una sola vez y nada más, y guardan rencor toda la vida sin perdonar. El que me la hace me la paga. Solo un mero ejemplo. Dios nos da poder a través de su Hijo Jesús para hacerlo, lograr vencer todas las malas acciones, no importando cómo sean, no importa cuánto hundido estemos. Dios nos va a poder para levantarnos y vencer todas aquellas malas acciones. Con respecto al texto que leímos, siempre he dicho y enseñado, y porque así es, la Biblia no se contradice nunca. La palabra de Dios es clara, es fuerte como este texto. En momentos dura, es transparente y veraz, verdadera. Como dice Juan 14:6, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. En Lucas, quiero yo leerlo, si lo busque, 12, 49, 53, dice, Lucas 12, 49 al 53, dice: Jesús, causa de división. También el Evangelio de Lucas dice: fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustió hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra.
el libro de Malaquías, que lo voy a leer, en el capítulo 4, versículo 5 y 6 dice: He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Está diciendo el profeta Malaquías, la palabra de Dios, que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. O sea, no se está contradiciendo el Señor. Hay una razón por qué Jesús dijo eso. En el libro de Juan hay una historia, Juan 3, del 1 al 3. Le voy a leer. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo en Cristo Jesús. Y otra historia, quiero mostrarles solo un poquito, que está en Marcos 10, y habla de un rico, del joven rico. No sé si conoce usted esa historia. Marcos 10. Un joven rico que iba atrás del Señor. Le voy a leer Marcos 10. Dice el joven rico: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Es un ejemplo de seguir a Cristo. Y por último tenemos en Lucas 19, el Evangelio de Lucas 19, que dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud,
pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mi bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se le devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Son historias distintas de una búsqueda del Señor, de un arrepentimiento, de querer ser salvo, de querer conocer la vida eterna. Diferentes historias. Volviendo al mensaje, ¿por qué dice el Señor Jesús esta fuerte y clara palabra? En el versículo 35, lo voy a leer. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. No se preocupen ustedes, ni se asusten. Es todo bueno. Porque somos suegros, suegras. Es una bendición. Lo que pasa es que el Señor es claro. Es como decir, cuando uno contrata un maestro y quiere que le haga un trabajo, un gasto, etc. en su casa, y le dice: maestro, hágame este trabajo, ¿cuánto me cobra por este trabajo? Y el maestro le dice: este es el presupuesto, pero siempre después va saliéndole, inventándole: mire, hay que hacer esta cosa, y el presupuesto empieza a subir. Y al final el resultado es incómodo para el que lo contrató, porque no quedó bien y le pidieron más de la cuenta del presupuesto. Hubo algo que no está agradado. No está agradado. A ninguno de nosotros nos gustan las cosas claras. Óigame esto, ¿cuánto sale esto terminado y trabajo hecho, pero que quede bien? Así tiene que ser. Y eso uno queda conforme el maestro y ustedes. Como un vendedor, para venderle a uno, nosotros decimos vulgarmente que le vende la pomada. Le dice ese equipo, bueno, quiere vender él. Y le vende algo y al final le dice que es de esta manera, y llega a la casa uno y siente que lo ha engañado. Entonces es incómodo eso. No es bueno, no es transparente. Lo que quiero decir, que a nosotros, si nos gusta la palabra como está hecha, sin barniz, dura y fuerte para entender, clara, precisa. Jesús es claro y preciso. Él no dice las cosas como esos vendedores chantas, por decirlo así, o esos maestros mentirosos. Él dice lo que le va a ocurrir a usted y a mí si servimos a Cristo de una, con todo el corazón. Eso te está diciendo él ahí. Si tú me sirves, va a ocurrir esto en tu familia. Va a suceder. Eso está diciendo él. Jesús es claro para que ningún cristiano que se convierta al Señor no diga que él mintió. Por decir un ejemplo, me convertí al Señor y mi señora se enojó. Me convertí al Señor y mi esposo, mi nuera se enojó. No le agradó. Por eso él dice, claro, lo que va a ocurrir. Para que no le digamos, Señor, tú me mentiste.
y digamos, yo no sabía que era tan difícil ser cristiano. Seguir a Jesús, seguir a Cristo, es tal cual como el Señor lo dice. Si seguimos a Cristo, ¿seremos bendecidos? Sí. ¿Tendremos vida eterna? Sí. ¿Cuidará de ti y de mí? Sí, lo hará. ¿Él te amará? Sí. ¿Te defenderá? Sí. ¿Te prosperará si es su voluntad? Sí. ¿Te ordenará tu vida? Sí, lo hará. ¿Te sanará si es su voluntad? Sí, lo hará. Lo que tú necesites, si es su voluntad, Él lo hará por ti. Lo hará. Pero hay que pagar un precio. Un precio. Es un costo pagar para seguirlo. Y ese costo que Jesús habla aquí, la ruptura de lazos familiares, es indudable. Hay que reorganizar los afectos en la familia cuando conocemos a Cristo. A pesar de todos y de todo. Es como perder la vida en el mundo, pero hallarla con Jesús. La vida eterna. Estimados hermanos, amigos, vecinos, familia, oyentes y todos los que están escuchando hoy día, parece contradictorio porque Jesús dice en su palabra, en Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y en Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así dijo Isaías del Mesías, el Salvador, Jesús, príncipe de paz. ¿Y por qué ocurre esto que leímos? Él dice que es príncipe de paz. Entonces, ¿cómo entendemos este versículo 34? Que dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Y aquí la respuesta. Lo que Jesús nos está enseñando es que aunque el Evangelio anuncia la paz y logra la reconciliación entre Dios y los hombres, no siempre el mundo aceptará esta oferta de paz. Es sencillo. Y reconciliación. Muchos rechazan o rechazarán el Evangelio. ¿Qué es esa la respuesta? Es el anuncio de la paz y logra la reconciliación entre Dios y los hombres. Jesús trae la salvación, pero no todos quieren recibir la salvación. Él quiere corregir a la gente, sacarlo del pecado, hacer reconciliar a la gente con Dios, sacarlo de la hechicería, la brujería, de todas esas cosas, ataduras que tiene el hombre en la vida. Y Él viene a eso. Pero a muchos no les va a parecer bien, porque le agrada la vida que llevan. Y ahí está el meollo del Evangelio. Por eso no le agrada a los demás. ¿Y dónde siempre, cuando uno se convierte a Jesús, dónde lo primero que uno llega con el gozo a anunciar? A la familia. Ahí tú llegas.
He conocido a Jesús, al Salvador, al Mesías. He conocido a Cristo. Y llegas sintiendo lo que sientes en la iglesia. Ese toque de Dios. Se va la aflicción, se va la pena. Pone la esperanza y la mirada en Jesús uno. Aquel que Cristo lo ha recibido. Pero muchos en la familia, como dice el hermano, no. O no recuerdan. Sí, recuerdo yo. Y muchos a lo mejor el día que recibimos Cristo, qué gozo llevamos. Y cuando nos enfrentamos a la esposa, al esposo, a los hijos, a la nuera, ¿cómo habla? ¿Qué es lo primero que te dijeron? Y más encima va a tener que decirle a tú, yo seguiré a Cristo. Amo a Jesús. Él trae vida eterna. Él me ofrece el cielo. Ofrece salvación eterna. Él me da la paz. Él va a romper la hechicería, la brujería, la macumba. Él tiene poder sobre todo lo que te pasa. Puede hacer cualquier cosa por ti. Él tiene poder para eso. Y si tú crees, yo creo eso, entonces Él será mi Dios desde ese momento. Mi Jesús. Y nada me apartará de eso. Ahí viene el tema de este texto. No hay cosa más gloriosa. Jesús dice más. Y no te asombres si también tu propia familia te rechaza a ti. En otras palabras, el efecto que produce el Evangelio por causa del pecado del ser humano. Porque tú, al conocer y recibir a Cristo como único personal de tu vida va a cambiar. Tu manera de hablar, de caminar, de amar, de querer va a ser distinta. Muy distinta. Porque Jesús es luz y trae el amor a tu vida. No hay cosa más maravillosa que eso. Por eso dice, no te asombres si también tu propia familia te rechaza a ti. En otras palabras, el efecto que produce el Evangelio por causa del pecado del ser humano es inevitable. Inevitablemente que muchos lazos familiares se rompen y se romperán. ¿Cómo eres canuto? Eres evangélico, canuto. Eres aleluya y los gloria a Dios. Así nos llaman algunos. Eres así ahora. No importa. Uno entiende que a través de ti va a ser bendecido la familia. A través de tu vida vas a ser bendecido tu esposo, tus hijos, tu nuera, tu nieto y toda tu familia por ti. Porque acudirán tarde o temprano por tu testimonio y tu vida a pedirte oración, a pedirte que ores. Lo harán tarde o temprano. Y si das buen testimonio, los vecinos también. Si dan mal testimonio, jamás irán ni acudirán. Al contrario, te apuntarán. Y dice que es evangélico. Por los frutos los conoceréis, dice la Biblia. Es inevitable que se rompan los lazos familiares, pero con el tiempo verá la victoria. El principio es así, es lo por seguro. No porque nosotros deseamos romperlos, ni tú ni yo, ni ninguna persona que ama a su nuera, ama a su hija, ama a su padre, ama a su mamá. ¿Tú lo amas? Claro que sí. Claro. Mi papá
Cuando me convertí y llegué a casa a predicarle a mi papá se arrancaba, se iba al patio. No quería escuchar, él se arrancaba, se iba al patio. Así. Dice, mamita, vengo a hablarte del Señor, porque uno quería hablarlo. Dice, dad de gracia lo que recibiste de gracia, gracia gratis. No se cobra por esto. Es gratis el Evangelio. Aquí no cobramos por misa ni para que el muerto pase para arriba, para el cielo. No se hace eso, eso no es bíblico. Se habla la verdad aquí. Entonces iba yo. Mi papá se arrancaba para el patio. Muchas veces. Y yo decía, no quiero. Pasaron los años. Y ya después se sentaba a mi lado. Y escuchaba. Y decía, hijo, estoy orgulloso que sea evangelio. Mi abuelita se llamaba Zulema, algo por ahí, me decía, ella era evangélica, en Lautaro, en Valdivia, en Corral, predicaba el evangelio. Me hablaba de Zulema, ¿qué sé yo quién era Zulema? Pero era su abuela. No se me pasó, pagamos la luz. Pero bueno, gloria al Señor. Dice, no porque nosotros deseamos romper las relaciones familiares, no porque Dios desea romperlas en absoluto, sino porque aún, dice, nuestra propia familia, muchos nos rechazarán por nosotros seguir a Cristo. Por eso, Jesús nos dice que Él no vino para traer paz solamente a la tierra, sino que también mi evangelio es como una espada que divide incluso los lazos más importantes de la familia. El versículo 36 dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Cuando habla del hombre, habla de la mujer, la Biblia también. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. En otra versión de la Biblia dice, los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Y los enemigos del hombre, de cualquier hombre, mujer, cristiano, serán tristemente los de su casa. En un principio. Y tal vez alguno para toda la vida. Tal vez para toda la vida. Pero no importa. No importa. De esta triste realidad, supuestamente, la gente piensa, la familia, los primeros, ¿qué nos dicen? Parece que le lavaron el cerebro. Algo le pasó. Está medio raro, medio inflado, medio en las nubes. Así le van a decir. Cuando el Señor llamó a mi vida, yo trabajaba, administraba un restaurante, un bonito restaurante, grande, harto empleado, y era el administrador general, y me convertí al Señor. Entonces, obviamente el personal se dio cuenta que uno está cambiando, es distinto. De a poco, ¿no? Va refrenando, cambiando la manera de hablar y muchas cosas. Ya uno refrena su lengua y muchas cosas. Por amor al Señor y como va conociendo la Escritura. Entonces, el dueño un día me llamó, él es judío, era judío, sí, es judío, no sé si está vivo todavía. Y me llama a la oficina y me dice, Carlos, me he enterado, tú eres un buen administrador, llevamos años trabajando, pero me he enterado que ahora eres
no sé qué religión estás profesando, pero me dijo, no sé, ¿qué me dijo? Bueno, ¿qué le parece a usted, para usted, de su opinión, ¿es malo o bueno? No, a mí me es indiferente, me dijo, pero no entiendo mucho, que dicen que está distinto, me dice. Él me dice. Entonces yo le digo, ¿sabe? Aquí lo puedo decir, se llama Eduardo. Digo, ¿sabe, Eduardo? Usted esté más tranquilo ahora. Más tranquilo, ¿sabe por qué? Porque he entendido por la palabra que yo debo trabajar al ojo de Dios, no al ojo suyo. Debo trabajar al ojo de Dios, o sea, rendir cuenta. Tengo que hacer lo mejor todavía de lo que lo está haciendo, porque yo voy a trabajar al ojo de Dios. Y me interesa más que Él me juzgue que usted me juzgue. Ah, mira, eso entonces estamos bien. Y se pasa. Así es. Lo que ocurre. La gente piensa eso, que nos han lavado el cerebro. Aún cambiamos nosotros la manera de enseñar al conocer a Cristo, la educación para nuestros hijos y nuestros nietos. Los disciplinamos en el temor del Señor. Y las actividades familiares son distintas. ¿Y qué les pasa a la familia cuando recién uno se convierte? No lo invitemos a esto porque está raro. Este se puso raro, así que hagamos el asado solo. Muchos asados me perdí. Harto. No me invitaban harto. Porque pensaban, este va a venir a puro canutear. ¿Le va a pasar a ustedes? Y cumpleaños también me perdí. Hasta el día de hoy me pierdo algunos. Los que todavía no entienden, entonces se me los pierdo. Pero otros los he ganado. Y a eso voy. Pero no digo nada, solo doy testimonio. Callada, de primera vez quería. Pero aprendí, como maduré, voy callada. Ahí me siento. Usted lo ha comprobado, ¿no? Así. Si me preguntan, ahí me explayo, me tiro con todo. Pero mejor que no me pregunten. Porque si me preguntan, saco la Biblia y la espada al tiro. Saco la Biblia y la espada al tiro inmediatamente. Entonces, no te preocupes si estás perdiendo tu cumpleaños o asado. Después Dios te va a recompensar, más cordero todavía. Pero ocurre eso. No te van a invitar por harto tiempo. Pero sí sucede con respecto a los niños. Eso quiero contarles. Si puedo hacerlo. Mi hijo en Canadá, ¿por qué se fue a Costa Rica? Porque la familia, él no podía compartir. Y mi nuera, que se convirtió al Señor también, ella empezó, y la familia de ella es judía, toda la familia. Los judíos no la agradan, no creen en Jesús. Imagínense. Y ella empezó a hablarle de Jesús a sus sobrinos canadienses, y el hermano de ella dijo, no te metas con mis hijos. Tú y tu religiosita para allá, pero a mis hijos no le hables nunca más de eso. Privada para eso. Nunca le digo. No te permito que le hables a mis hijos. A nadie puede hablar. Prohibido hablar de Cristo. No podían hablarle a nadie. Estaban limitados en cuanto a eso. Y como uno tiene eso en su corazón, como decía yo, si a uno le dicen la primera pregunta y uno empieza a hablar del Señor. Todo lo que Dios le ha dado. Quiere que sean salvos también. Y por eso, gloria a Dios que ahora viven en Costa Rica y mi hijo trabaja con unos drogadictos.
va y le predica a los adictos, los días, no sé, miércoles, jueves, jóvenes que están en la droga y vaya, trabaja en la obra. Y mi nuera en otras cosas, también del Señor. Están trabajando para el Señor. Por eso Dios los llevó a ese lugar. Pero allá no se podía. Hay familias que dicen, no le hables de Jesús. Y no solo Dios, sino las mismas familias nuestras. Porque no quieren que le hablen. Porque uno empieza a decirle a los niños, no hagas esto. Habla bien. Los disciplina. Los enseña a ser respetuosos. A tener temor de Dios, a cantar alabanza, a orar en las noches, a confiar en Jesús. No en el viejo pascuero, ni Papá Noel, sino Jesucristo. Hermanos, nadie debe pensar que Dios no nos llama a amar a nuestros padres. Absolutamente no. Ni a nuestra madre, ni a nuestras hijas, o hijos, o nueras. Es todo lo contrario. Al conocer a Jesús, más amamos a los papás. Más amamos a la mamá, más amamos a la nuera, más amamos a los demás. Porque como leímos en Malaquías, Dios nos obliga a amar a los padres y a los hijos y a la nuera. La transformación que Jesús produce en nosotros por su Espíritu Santo es amor pleno por las familias en general. Alguien dijo por ahí, así que Jesús, Dios, Jesús nos dice, seguirme cuesta. ¿Tú quieres ser mi discípulo? ¿Tú quieres el perdón de pecados en base a mi sacrificio? ¿Tú deseas ser limpio de tus pecados y convertirte en hijo de Dios y disfrutar de los privilegios y de todas las libertades que ellos disfrutan? Entonces se entiende que ser mi discípulo te costará la pérdida de los lazos familiares. En un principio, o tal vez algunos, siempre. ¿Está dispuesto a soportarlo? Pregunta Jesús, el Señor. Ningún cristiano busca esta situación, romper lazos familiares. Nunca, jamás. Pero por seguir a Cristo, a Jesús, fielmente como debe ser, en obediencia a sus mandamientos, viviendo para Él, producirá tarde o temprano ruptura de tu familia hacia ti. Sin lugar a dudas, porque está escrito. Eso quiere decir. Eso quiere decir. Y voy a contar. Yo tengo una hermanastra y ella conoció a Jesús a través de un milagro de una enfermedad grave en el sur de nuestro país. Yo ignoraba eso. Al conocer a Jesús que hizo un milagro de sanidad en su vida, la llevaron a una iglesia evangélica y oraron por ella y fue sana de ese azote de Satanás en su cuerpo. Y ella empezó a congregarse agradecida de Dios y de esos hermanos que oraron, y el pastor y toda esa iglesia. Más su esposo, terco, duro, cabezón, porfiado, religioso, en vez del médico iba a las hechiceras, a las brujas,
Entonces, era un demonio con patas. Y él no le agradó eso, ni siquiera viendo que su esposa se había sanado, mejorado. Si uno ve eso, uno debiera tirarse al suelo y de rodillas y gracias porque sanaste a mi esposa por ese milagro maravilloso. ¿Quién eres tú? Quiero conocerte. Pero el hombre está tan ciego que no quiere ver. Y él dijo, te prohíbo ir ahí. Llegó al extremo de golpearla por asistir a la iglesia. Ella se metía al baño a orar, le golpeaba la puerta. Más cuando envejeció y a punto de morir, se enfermó grave, él decía y pedía perdón. Y le decía a mi hermana que orara por él, y cuando mi hermana oraba por él descansaba. Los demonios dejaban de azotarlo, y el dolor menguaba, hasta que murió. Hasta que murió. Al fin de los tiempos de su vida, ya recién entendió quién era, cuán poderoso es Jesús. Pero de primera ocurre eso. No, quizás algunos peor, otros menos, otros más. Así que, como dije en un principio, no te preocupes si pierdes cumpleaños o asados. Gloria al Señor. Eso no es problema. Habrá más. Lo importante es seguir a Jesús a pesar de todas las cosas. A ver si encuentro esto en Hebreos para terminar y vamos a cenar con el Señor. Hebreos 12, del 5 al 6. Quiero leer. Hebreos capítulo 12, versículo 5 al 6 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío. A los hijos de Dios le habla el Señor. No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si el Señor te está azotando porque estás pasando una prueba, es porque quiere recibirte como hijo o hija. Quiere enseñarte que Él de ahora en adelante va a ser tu Padre. Y por eso te está disciplinando, corrigiendo y disciplinando y azotando. ¿Cuál es tu azote, tu prueba? No lo sé. Pero si te quiere recibir como hijo o hija, es porque Él te va a bendecir después. Así es. Póngase de pie. No sé el caso con la luz, pero tengo por seguro que la cambié. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te agradecemos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento en lo que tú has querido enseñarnos y mostrarnos, Señor. Queremos meditar y meditar tu palabra. Llevarla por obra, ponerla por obra. No entendemos el mensaje. Sencillo y transparente, Señor, pero clara tu palabra. Clara es para nosotros, clarificada a través de la revelación de tu Espíritu. Bendícenos, ayúdanos y danos fuerza para seguir adelante y no claudicar, Señor. Señor, seguir mirando el blanco perfecto a Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas, que por sobre todas las cosas primero debe estar Jesús, después la familia. Amarte a ti por sobre todas las cosas, porque a través de ti tenemos vida eterna, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Cantemos al Señor. Número 33.